Muy bien, ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí estamos conectados. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puentes del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su segmento La Biblia al Día. Estamos en el maratón 180 años conectados a Jesús y este es el video número 157. O sea, esta es la serie número 157. Esperamos en el nuevo formato, pero antes que todo, déme pedir una disculpa porque hace un momento iniciamos una transmisión que tuvimos que cerrar porque teníamos muy mal audio. Ahora, déme ver si el audio ya mejoró. Definitivamente que sí mejoró. Muy bien, gracias. 2 días estuvimos pasando problemas con el audio. Ya yo sé que ustedes sí me están escuchando. Y esto me es buena noticia. Porque con el audio malo, pues no se entendía lo que estábamos diciendo. Vi que llegaron varios y se fueron porque no escuchaban bien. Bueno, espero que ahora sí escuchen bien. Damos gracias a Dios primero. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos que los problemas técnicos se hayan resuelto. Gracias por la vida, gracias por el programa y gracias por los que logren conectarse a pesar de los inconvenientes que hemos tenido durante toda la mañana. Oramos, buen Dios, para que los 4 temas que vamos a tocar en esta hora sean de beneficio grande para todos nosotros. Por Jesús. Amén. Como bien ya escucharon en la oración, voy a compartir pantalla con los amigos de Restream. Como ya escucharon en la oración, vamos a tener 4 temas. El primero de ellos es la Biblia al día. Vamos a estudiar Primera de Corintios 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a comenzar con Primera de Corintios capítulo 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos de Primera de Corintios capítulo 2? Voy a buscar el análisis, aquí lo tengo en pantalla. El análisis de nuestro asesor bíblico, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Nos dice que el título sugerido para 1 Corintios capítulo 2 es la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. En la versión Reina Valera 1995, el título que sugieren es Proclamando a Cristo crucificado. Bien, vamos entonces con el resumen. En este capítulo, el apóstol Pablo expone cómo predicó el Evangelio, no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, para que la fe de los creyentes estuviera fundada en el poder de Dios y no en razonamientos humanos. Así comienza o así se expresa nuestro profe de inteligencia artificial con respecto a lo que contiene este capítulo 2 de Primera de Corintios. Sigue diciendo, en segundo lugar, también contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios que es revelada por el Espíritu. Esta sabiduría no es accesible a través del intelecto natural, sino que requiere la guía espiritual. Quiero saludar a CGL que me está pidiendo que lo salude. Gracias. Me puso ahí algunos gestures de alegría. Está muy contento. Y también quiero saludar a José Abreu. Saludos, José Abreu.
También quiero saludar a hermanos Dominique y María y Marina. Gracias a ambos. A ver quién más quiere que lo saluden. Soy Tinka Z. Yo soy nuevo. Gracias, bienvenido. Queremos, ¿desde dónde nos escribe? Yo soy, yo soy nuevo, dice, soy Tinka Z. Dime, soy Tinka Z, ¿de dónde me escribes? Y quiero también saludar a Amalia Solís, que ya ha estado con nosotros otras ocasiones. Nos escribe de Argentina. Muy bien, gracias. Algún día visitaremos Argentina. Estuve en la universidad con una compañera de Argentina muy inteligente. Tengo muy buena impresión de los argentinos. Y a Carlos Girón Gómez. Hola, también saludos para Carlos Girón Gómez. Bien, ¿alguien más que quiera que lo salude? Me dejan dicho de dónde me escriben. Hola, crack. Isidro Rome. Isidro, ¿ese Rome que tú tienes ahí es tu apellido o es un apodo? Claro que sí, como no, te saludo, Isidro. Eh, a ver, soy Tinka Z, de la A a la Z como Alcaraz. Dice que soy inteligente. Claro que eres inteligente, ¿cómo no? Dios te hizo inteligente. Ah, es tu apellido, Rom. ¿Se lee Rome o se lee Rom? ¿Se lee como está escrito o no se pronuncia la E? Isidro Rom, dime, ¿se lee como está escrito o no se pronuncia la E? Dice, es Romero. Oh, perfecto, ahora sí. Yo tengo 3 hijas espirituales de nombre Romero. La mamá y las 2 hijas, son mis hijas espirituales. Karen Romero, Melissa Romero y no me acuerdo con la mamá, se me olvida el nombre de la mamá siempre. Eh, a ver. Dice que aprobó, pasaste el año escolar, entonces soy Tinka Z, dice que aprobó el año escolar. Muy bien. También quiero saludar a tu Fercho. ¿Qué hacen? Estamos estudiando la Biblia, tu Fercho. Estamos estudiando la Biblia. Hoy estamos estudiando 1 Corintios 2. A ver, por acá, Carlos Girón, ¿qué me dice? Moritas, hola, saludo para Morita. También saludo para Morita. Bueno, vamos a dejar los saludos y vamos al estudio. Muy bien. Estamos en 1 Corintios 2. Vamos a analizar cada punto. Análisis de los puntos. Primero, los versículos 1 al 5. Predicación en debida. Dice la predicación en debilidad, temor y temblor. Pablo explica que no llegó con elocuencia o sabiduría humana, sino predicando a Cristo crucificado. Lo que iba a decir antes de los saludos era esto. Mire, la palabra de Dios no se puede entender yendo a un instituto bíblico. No. Usted va a un instituto bíblico para estudiar una profesión que se llama teología. Pero para entender la palabra de Dios, usted lo único que necesita es al Espíritu Santo. ¿Está claro? Solo necesita al Espíritu Santo. Reclame la presencia del Espíritu Santo y Él lo conducirá. Si en algún momento el Espíritu Santo cree necesario que usted reciba orientación por algún agente humano de parte de Él, Él le indicará cuál. Pero el primer maestro de todo el que quiere entender la palabra de Dios es y será siempre el Espíritu Santo. Bien. Dice que está usando, discúlpame, Morita, ¿cómo te llamas? Dice que él es Yupi. Él está usando el celular de su mamá. Ya entiendo. Ayer también, Misael, perdón, ayer estábamos con uno que estaba usando el celular de la abuelita. Creo que era Misael. Macías estaba usando el celular de la abuelita. Bueno, ya les digo,
el primer maestro suyo a la hora de estudiar la Biblia es el Espíritu Santo. Ahí póngame ahí, por favor, póngame ahí lo que entendieron, póngame amén. El primer maestro suyo es el Espíritu Santo. Cuando usted abre la Biblia, usted le pide al Espíritu Santo que lo conduzca. Esto es lo que nos dice Pablo aquí en el versículo 1 al 5. Esto asegura que la fe de los creyentes se funde en el poder de Dios, no en la capacidad humana de persuasión. Aló, hay un montón de gente que cuando yo los veo que están tratando de explicar la Biblia, dicen, el pastor dijo. No, si usted va a citar un versículo bíblico, entonces cite al autor del versículo, no al pastor. El apóstol Pablo dice, Jesús dijo, Pedro dijo, pero no me diga que el pastor dijo algo que usted lo puede leer en la Biblia, porque no es el pastor el que lo escribió, el autor es el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Veo que tienen problemas con las señales, pero ni modo, seguimos. Vamos con el segundo punto, sabiduría divina no humana, versículos 6 al 8. Hay una sabiduría madura para los creyentes, pero esta no pertenece a los príncipes de este siglo, quienes no entendieron el plan de Dios y crucificaron al Señor de gloria. Sabiduría divina no humana. Tercer punto, revelación del Espíritu. Versículos 9 al 12. La sabiduría de Dios incluye cosas que ojo no vio y oído ¿qué? No escuchó. Dice, la sabiduría de Dios incluye cosas que ojo no ha visto y que oído no ha oído, no ha escuchado, las cuales son reveladas por el Espíritu Santo. Una vez más, dejo notar que el Espíritu Santo es nuestro primer maestro. Amén. Bien. El Espíritu escudriña todo, incluso lo profundo de Dios. Es su Espíritu. Cuarto punto. En el cuarto punto de este análisis tenemos preguntas de reflexión. Antes el contraste. Me pasé. Cuarto punto, contraste entre el hombre natural y el espiritual, versículos 13 al 16. Disculpen. Acá tenemos, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. Y por eso es que yo, no crean que a mí me gustaría que aquí hubieran, 3.000, 4.000 personas escuchando y que todo el mundo se quedara a escuchar esto, pero resulta que la mayoría de los que están en esta plataforma conmigo son hombres y mujeres naturales. Y la palabra de Dios aquí me enseña que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. Entonces, mientras nosotros no involucremos a Dios en nuestra vida, seremos hombres naturales comunes y corrientes. Y cuando nos pasa por la vista algo de Dios, tenderemos a rechazarlo. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Porque naturalmente no nos interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos así, pues. Ningún niño cuando nace busca a Dios. Entonces, ¿cómo el niño aprende de Dios? Por la formación que le den sus padres. Nadie nace conociendo a Dios. Es más, todo lo contrario. Dice el salmista en el Salmo 51 que su madre lo parió en pecado. Imagínense, si la madre de David lo parió en pecado, ¿cómo me habrá parido mi madre después de
cuántos años más de pecado que hemos tenido. Estamos hablando de más de 3000 años de pecado desde David para acá. Así que si David nació en pecado, usted y yo, imagínense cómo hemos nacido. Si David, el rey David, nació en pecado, ¿ve? Entonces debemos entender por qué la gente no busca de Dios. Porque somos naturales, nuestra naturaleza no nos lleva a Dios. Ahora, ¿cómo se vence eso? Bueno, dice la siguiente parte: el creyente tiene la mente de Cristo, lo que les permite comprender y juzgar espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre natural y el creyente? Que el hombre natural no cree. Así que para entender las cosas de Dios, tú tienes que empezar creyendo. Pero hay un problema. No se puede creer si no se tiene confianza. Y no se tiene confianza si no se conoce a la persona a la cual uno le quiere creer. Le tiene que creer. Y no se adquiere ese conocimiento sin una relación continua. Y no se adquiere una relación continua si no hay un primer contacto. Así que lo primero, por eso es que a mí me gusta cuando llegan por aquí, llegan 2-3 minutos y se van. Ese primer contacto me basta y me sobra, porque es lo primero que necesitas para llegar a tener una relación, un primer contacto. Es como cuando uno conoce a una chica o una chica conoce a un chico. Tiene que existir ese primer contacto, ya sea virtual o físico, pero tiene que existir ese primer contacto. Una vez que existe el primer contacto, se crea la oportunidad del conocimiento de la persona. Por eso yo abro los en vivo todos los días, para que usted tenga ese primer contacto, para que se cree la oportunidad de conocer a Jesús, y esa oportunidad lo lleva a tener una relación con Él diaria, y esa relación con Él diaria lo llega a confiar en Él, y ahora, confiando en Él, usted cree en lo que Él dice en su palabra. Y usted pasa de ser un hombre natural a un creyente. Recuerde, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente, y él no es espiritual. Pero el creyente, que sí es espiritual, tiene la mente de Cristo, lo que les permite comprender y juzgar espiritualmente. Bien, se me está acabando, se me acabó el tiempo para este primer, pero vamos a tomar unos minutos del segundo bloque. 4. 3 preguntas para reflexionar. Aquí las preguntas las voy a dar solamente, no voy a dar respuesta. Ok, tenemos la primera pregunta. ¿Qué significa que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana? Segundo, ¿cómo permito que el Espíritu Santo me revele las cosas profundas de Dios en mi vida diaria? Y tercera y última pregunta, ¿qué implica tener la mente de Cristo en mis decisiones y actitudes? Tener la mente de Cristo. Ok, vamos entonces con el punto 5. Paralelismo con las otras, con el resto de la escritura. Ok, acá tenemos que hay paralelismo en la sabiduría divina versus la humana. Encontramos Isaías 55, 8 al 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Así que tenemos dos paralelismos, dos citas que hacen paralelo con lo que es la sabiduría divina versus la humana. El segundo paralelismo, revelación del Espíritu Santo. Hay dos, por lo menos dos más, que hacen paralelismo con la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué dijimos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, por lo tanto Él es su primer maestro. Juan 14, 26. ¿Qué dice Juan 14, 26? El Espíritu Santo enseña todas las cosas. ¿Aló? Bien, Él es su primer maestro. Primera de Juan 2:20. Los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas. ¿Lo qué? Los creyentes, no el hombre natural. Bien, ahora veamos el hombre natural y el espiritual.
El hombre natural y espiritual. Vamos con el primer paralelo, Romanos 8, 6 al 7. El ocuparse de la carne es muerte. Otro paralelismo, Gálatas 5, 16 al 17. Vivir en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Ok? ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces tenemos que cuando yo hablo del hombre natural y el hombre espiritual, estoy hablando de algo que está en la Biblia. El hombre natural se ocupa de la carne, lo cual lo lleva a la muerte. El hombre espiritual se ocupa del espíritu. Y esto para no satisfacer los deseos de la carne. Escúchame bien. No te he dicho que si eres un hombre espiritual no tienes deseos carnívoros. No, sí, tienes deseos carnívoros, pero al vivir en el espíritu recibes la fuerza para vencer esos deseos naturales. No, que no dejamos de ser hombres por ser espirituales. Seguimos siendo hombres y mujeres y por lo tanto seguimos teniendo pasiones y deseos carnales. Pero como estamos conviviendo con el espíritu, tenemos la llave para vencer esas pasiones. Sexto punto. Aplicación y conclusión. Este capítulo nos desafía a depender completamente del Espíritu Santo para entender y vivir las verdades espirituales. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no viene del intelecto ni de la filosofía humana, sino de la revelación divina. Como creyentes, debemos buscar, cultivar una relación íntima con Dios para discernir su voluntad y ser guiados por el Espíritu Santo. Escúchame bien. Primer contacto, este que tienes ahora con esta plataforma. Tú no estás teniendo contacto conmigo porque yo no soy el que estoy hablando. Es el Espíritu Santo el que habla a través de mí. Entonces, este es tu primer contacto con Dios. Este contacto es el primer paso para crear una relación. Ahora, si tú quieres conocer a Dios, tú vas a buscar una Biblia y te vas a unir a un programa de estudio bíblico diario. Y de a poquito, un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito pasado mañana, de aquí a un año, tú vas a estar hablando de Dios porque le conoces. Y vas a creer lo que habla de Dios porque Dios te va a utilizar. Yo dije de aquí a un año, pero después puede ocurrir de aquí a 5 días, a una semana, a un mes. Depende de tu deseo de conocer a Dios. Yo le dedico a más o menos 8 horas diarias al estudio de la palabra de Dios. Pero de repente tú le puedes dedicar 1 hora, media hora. Depende de lo que tú quieras. La idea es ir creciendo de a poquito, ir creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. No, nadie nació sabiendo, nadie nació grande. Todos nacemos bebé. Y nos toma un tiempo dejar la teta para pasar a la mamadera y después pasar al vaso de leche. Pero seguimos tomando leche mientras somos niños. Primero la leche materna, después la leche en botellita, después en vaso. Y aún de grande, todavía yo de vez en cuando en la noche me tomo mi vaso de leche también. ¿Por qué no? En otras palabras, la fe cristiana no se basa en la lógica ni en las capacidades humanas, sino en el poder de Dios y en la obra reveladora del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa vivir en dependencia total de Dios, permitiendo que su sabiduría transforme nuestras vidas. Mis queridos hermanos, hasta aquí nuestro análisis de Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por habernos permitido abrir tu palabra y leerla en esta mañana.
Oramos, Señor, para que los que han estado escuchando hayan sido beneficiados y que el tiempo que han estado aquí les sirva de contacto para crecer en el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Por Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo tema de nuestro estudio. A ver qué tiempo llevamos, 25. Nos robamos bastante tiempo del primer tema, del segundo tema. Vamos ahora con el segundo tema, que es vida cognitiva. Estamos trabajando la reforma en Francia. Vamos a ver cómo conseguimos la reforma en Francia. Vamos a buscarla entonces, la reforma en Francia, no se vayan. La reforma en Francia, historia de la redención, no. Quiero la reforma en Francia. Este es el que vamos a ver ahora. Aquí está. Vamos con la reforma en Francia. Bien, la reforma en Francia. Vamos a ver un solo párrafo. El primer párrafo. Solamente el primer párrafo. Vamos a ver. Vamos a ver si el micrófono funciona. Saluda, profe. No quiere funcionar el micrófono. Vamos a resetearlo, ¿eh? Lo reseteamos. Vamos a resetearlo para ver si funciona. A ver. Ahora sí. 1, 2, 3, probando. Ahora sí. Bueno. Saludos, profe. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro estudio y estamos trabajando con la reforma en Francia. Estamos trabajando con la reforma en Francia, capítulo 12 del conflicto de los siglos, primer párrafo, que dice lo siguiente. Bien, ¿qué dice el primer párrafo del conflicto de los siglos? Ahí está en pantalla para los que pueden verlo. Dice lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poquito más para poder leerlo sin que nos equivoquemos, aunque nosotros nos equivocamos de todos modos, ¿no? Dice: ok, déjame arreglar, que no lo están leyendo todo porque tengo mi foto, tengo mi cámara estorbando. Mi cámara está estorbando. Vamos a hacer la cámara más pequeña para que no estorbe. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Creo que ahora sí ya no estorba. Ok. Dice: alta protesta de Espira y a la confesión de Augsburgo. Sí, vamos a agrandarlo un poquito más. Dice que la agrandemos un poquito más. Agrandemos a 200. A 300, sí. Ok, ahora sí. Alta protesta de Espira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la reforma en Alemania. Siguieron años de conflicto y oscuridad. La protesta o el protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que sostenían lo sostenían y atacado por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Millares sellaron
su testimonio con sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se le escapaba de las manos y al fin tuvo que conceder tolerancia a las doctrinas cuyo aniquilamiento constituyera el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta su misma vida en la persecución de la herejía, y ahora veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus muchos reinos amenazados por las revueltas, y entre tanto seguía cundiendo por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. Hasta aquí el texto original. Vamos ahora con el análisis. ¿Qué nos dice el análisis? Aquí tienes el análisis, nos dice el profe, estructurado del primer párrafo del capítulo 12 de El conflicto de los siglos de Elena G. de White, titulado La Reforma en Francia. Ya hemos leído el primer párrafo, una lectura no muy buena, por cierto, no es mi fuerte. Déjame saludar aquí a alguien, pero yo creo que se entendió. Pero de todas maneras el profe nos da el análisis. Vamos entonces con el análisis. Bosquejo y análisis. Título sugerido: El poder de Dios frente a la persecución implacable. Este es el título sugerido para el primer párrafo. El poder de Dios frente a la persecución implacable. Resumen. Este pasaje describe las dificultades y triunfos de la reforma protestante en Europa en un contexto de intensa persecución. A pesar de los esfuerzos del emperador Carlos V para erradicar la herejía, la causa protestante prevaleció. Los reformadores enfrentaron divisiones internas y guerras civiles y traiciones, pero la fe se mantuvo firme. Carlos V al final se rindió ante el poder divino, abdicando al trono. Punto 3. Análisis de puntos claves en este primer párrafo. Primer punto clave: conflictos internos y externos. La reforma enfrentó divisiones entre sus propios adherentes, debilitando su causa. A ellos se sumaron ataques externos, guerras civiles y traiciones. Uno de los más importantes líderes de la reforma la traicionó. 2. Sangre como testimonios. Millares de mártires entregaron su vida por su fe.
demostrando la firmeza de sus convicciones. Cuando yo leo esto en la historia, me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos vivido en esa época? Cuando el tener una Biblia en la mano era motivo, causa de muerte, prisión y muerte. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuánto nos cuesta ahora que la gente se detenga a escuchar una hora la palabra de Dios? Pero aquellos hombres que gracias al esfuerzo que ellos hicieron, hoy día usted y yo tenemos una Biblia en la mano. Aquellos hombres dieron su vida para que usted y yo hoy día tengamos una Biblia en la mano. Punto número 3. Frustración del poder humano. Carlos V, símbolo del poder terrenal, era el emperador. Gastó sus recursos en vano para detener el avance de la fe protestante. Él tenía todo el dinero y el oro del mundo y no pudo detener a Dios. No creas que tu dinero va a detener la obra de Dios. Algo que me impresiona de estos cristianos era que cuando uno moría, con su muerte, nacían miles que creían gracias a la muerte de ese que murió. A pesar de sus esfuerzos, los de Carlos V, no pudo extinguir la luz del Evangelio porque Dios había prometido que la luz prevalecería en las tinieblas. Número 4. El triunfo divino. A pesar de las adversidades, la reforma siguió extendiéndose. Este triunfo subraya que el poder de Dios es superior a los esfuerzos humanos para suprimirlo. Gástese todo el dinero que usted quiera. Puede ordenar que quiten el internet. Mire, hoy día usamos el internet para predicar el evangelio. Pero cuando no existía el internet, ¿cómo la gente que estaba en la montaña, en la selva, se enteraban que había un Dios? Porque hay un internet que es eterno, se llama Espíritu Santo, ¿oyó? Así que si quieren quitar el internet para que no se predique la palabra de Dios, pueden quitarlo. No podrán quitar al Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Felipe ante el etíope? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Porque el Espíritu Santo sabía que ese etíope necesitaba que alguien le explicara lo que estaba leyendo. Así que no crea, hoy usamos el internet porque el internet es la herramienta tecnológica que tenemos. Pero 40 años para atrás, ¿qué usábamos para predicar el evangelio? El Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. Aún existiendo la tecnología, el Espíritu Santo existió primero porque Él es eterno. Carlos V, con todos sus recursos, el emperador Carlos V, con todos sus recursos, no pudo detener el avance de la obra de Dios en su época. Nadie, por mucha plata que tenga, podrá detener el avance de la obra en esta época tampoco. Hay países donde los cristianos no pueden hablar con libertad. Pero eso va a tener su final. Tiene su fecha de clausura, tiene su cumpleaños. Porque nadie, absolutamente nadie puede detener el avance de la obra de Dios. Punto número 5. Abdicación de Carlos V. Exhausto y derrotado, Carlos V renunció al trono
y se retiró a un monasterio marcado por el final de su lucha, marcando así el final de su lucha contra el movimiento protestante. Se rindió, quedó en la ruina, sin recursos. No le quedó otra que renunciar adjudicar al trono. Abdicó al trono. Él mismo se quitó porque se dio cuenta que no podía contra lo que venía. Mira, hay una sola forma de vencer a los que quieren detener la obra de Dios, y es dejándole eso al Espíritu Santo. Usted obedezca lo que el Espíritu Santo le pide que haga. ¿Qué les pide el Espíritu Santo que haga? Que predique el Evangelio. Y deje que Él se encargue de derribar a todo aquel que le impida a usted predicar el Evangelio. Él se encarga de derribarlo. Nuestros ojos no los pueden ver, pero si pudiéramos verlo como el siervo de Eliseo, usted, ay Dios mío, bendito Dios, qué palabra, qué tiempo tengo, ya tengo que ir cerrando. Voy con las 3 preguntas de reflexión. Primero, podemos aprender de la fidelidad de los mártires que enfrentaron la persecución con valentía. ¿Qué podemos aprender de la fidelidad de los mártires que enfrentaron la persecución con valentía? 2. ¿Cómo nos enseña este relato a confiar en el poder de Dios frente a los desafíos de la oposición? 3. ¿Qué paralelismos existen en los intentos de Carlos V por suprimir la reforma y las luchas actuales contra la libertad religiosa? Vamos con el paralelismo con otras escrituras. Primero, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada, acuérdese de esto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Santo! Mira lo que te voy a decir. Si en tu barrio hay un siervo de Dios que está predicando la palabra de Dios y tú te burlas de él, cuidado, cuidado. Mateo 5:10-11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hechos 5:39. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis hallados luchando contra Dios. Vamos con el punto 6. Siempre me pasa esto, tengo que ir corriendo con los últimos puntos porque se me agotó el tiempo. Aplicación y conclusión. Aplicación. La historia de la Reforma en Francia nos recuerda que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los poderes terrenales. Esto nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la adversidad, confiando en que Dios está al control. Qué lindo, qué belleza. Dios tiene el control. Conclusión. El relato de la resistencia de los reformadores en la derrota de Carlos V ilustra el poder de la fe y la supremacía del plan de Dios. Hemos visto cómo Carlos V invirtió todos sus recursos para detener la obra de Dios, pero se le agotaron los recursos, se cansó y tuvo que él mismo retirarse del trono. Aunque las fuerzas humanas intenten suprimir la verdad, escúchame bien, la luz del Evangelio seguirá brillando, cumpliendo la promesa de Dios de que su palabra nunca volverá vacía. Amigos, hasta aquí nuestro estudio de este segundo tema en el día de hoy. Se me agotó el tiempo, me quedan 15 minutos y me faltan 2 temas. Vamos a ver cómo hacemos. Yo no quiero pasar de la hora.
Realmente quería hacer todo en 45 minutos, pero ya tengo 45 minutos. Así que voy a hacer algo. El devocional lo tengo en un video que lo voy a subir. Vamos al cuarto tema. El devocional está en un video. Yo lo voy a subir. Vamos al cuarto tema. El cuarto tema es la escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos presentado la reforma en Francia, primer párrafo. Ahora, Señor, vamos a estudiar la escuela sabática para nuevos creyentes, la introducción a la lección número 13 de este cuarto trimestre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí tenemos que, como no tengo micrófono, no tengo micrófono para la plataforma. Ah, sí, pero yo creo que tenemos esto ya habíamos hecho el análisis ayer. Ayer hicimos el análisis. Vamos a ver si tenemos aquí. La lección número 13 se titula Exaltar a Jesús. Vamos a ver si por aquí está el análisis. Hicimos un análisis precioso ayer de esta lección número 13. Y me ayudan a encontrarlo, lo encuentro. Mire que no caiga advertencias. Ok. Por aquí debo estar llegando. Este es el de Camino a Cristo. Dice que fue ayer. Esto fue hace 7 días. Hoy. Bueno, vamos entonces. Vamos a repetirlo. No lo encuentro. Así que vamos a repetirlo. Tema: exaltar a Jesús. Versos: Isaías 6, 1 al 5. Y Mateo 4, 4. Eso es todo. Vamos a trabajar con esos 2 versículos nada más. Mientras tanto, estas son las preguntas que vamos a estar estudiando. Pregunta número 1. ¿Por qué hay tanta gente que rechaza a Jesús? Pregunta número 2. ¿Qué debo decir cuando alguien me pregunta por qué Jesús es tan importante para mí? Pregunta número 3. ¿Qué significa testificar por Jesús? El texto clave de esta lección es Juan 12, 32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El concepto clave de esta lección es: Cristo es el centro de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia en símbolos y proféticamente. En el Nuevo Testamento, los evangelios nos lo presentan. Los hechos de los apóstoles nos muestran cómo empezó a ser dado a conocer a todo el mundo. Las epístolas nos explican y actualizan su doctrina. El Apocalipsis nos anuncia su triunfo final. Y esto es así porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Cristo, y conocerlo a Él es conocer al Padre. Y esta es la vida eterna.
Bien, cuando se menciona a Cristo, a menudo surge la controversia. Jesucristo es único y es imposible definirlo en nuestras propias palabras. La forma como Él se describe a sí mismo es provocadora, a menos que creamos en Él. Si creemos en Él, nuestra respuesta será adorarlo. De principio a fin, la Biblia toda se refiere a Él. ¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en una cultura secular, exaltar a Jesús, el Rey de Reyes? Esta es la pregunta que trataremos de responder durante esta semana en nuestro programa. Vamos entonces con el análisis de esta lección según nos lo presenta nuestra plataforma de inteligencia artificial. Bien, ya está en pantalla. Perfecto. Dice, tema, exaltar a Jesús. Basándonos en los pasajes de Isaías 6, versículos 1 al 5, y Mateo 4, versículo 4, es una invitación a reconocer la majestad, la santidad y la suficiencia de Cristo, tanto en su gloria divina como en su palabra eterna. A continuación, se nos presenta un bosquejo y un análisis para abordar este tema. Lectura del texto, número 1. Isaías 6, 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 1 al 5. Ahora leamos Mateo 4, 4. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este último versículo fue el arma que usó Jesús para defenderse ante la primera tentación de Satanás en el desierto. Vamos ahora con el análisis. Número 2. Exaltando a Jesús desde Isaías 6, 1 al 5. Saludos para la hermana Nora Santos, que nos saluda desde Facebook. Reconocer su gloria y santidad. Isaías tiene una visión celestial donde contempla al Señor en su gloria suprema, rodeado de serafines que proclaman su santidad. La repetición, santo, 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 indica la plenitud de su carácter divino. Esto nos llama a adorar y rendir reverencia a Jesús como Rey glorificado. Confrontación personal
con su santidad. Al ver la gloria del Señor, Isaías se da cuenta de su propia pecaminosidad. Esto refleja cómo la verdadera adoración y exaltación de Jesús comienza con un reconocimiento humilde de nuestra necesidad de redención. Tercero, la majestad incomparable de Jesús. En la figura del Señor que Isaías ve, encontramos la prefiguración de Cristo como Rey de Gloria. Revise Juan capítulo 12, versículo 41. Exaltar a Jesús significa reconocer que es Rey sobre toda la creación y digno de alabanza. Qué hermoso pasaje. Número 3. Exaltando a Jesús ahora desde Mateo 4:4. Primero, el poder de su palabra. Jesús responde al tentador Satanás citando las Escrituras, mostrando que la palabra de Dios es el alimento esencial para la vida espiritual. Exaltar a Jesús implica depender de su palabra como nuestra guía suprema. Escuché una vez a un predicador decir que tuvo que comer mono para ganar a la tribu donde él estaba predicando, porque la tribu comía mono. ¿No te parece que hay algo contradictorio aquí? El diablo le dijo a Jesús que comiera piedra. ¿Sí? Porque el diablo le señaló a Jesús una piedra y le dijo que la convirtiera en pan. O sea, que orara sobre la piedra y se la comiera. ¿Y qué le dijo Jesús? Mateo 4:4. Entonces, si a ti te dicen que comas algo que tú sabes que no debes comer, ¿por qué lo vas a comer? Para ganar al que te ofreció la comida. Porque en la oración eso que no es alimento se transforma en alimento. ¿Quién dijo? Si así fuera, Jesús hubiera comido la piedra que el diablo le pidió que se la comiera. No te puede contradecir la Biblia. Si tú comes algo sin saber lo que estás comiendo es una cosa, pero sabiendo que lo que estás comiendo no es comida y te lo comes para ganar al que te lo ofreció, eso es una excusa barata. Mejor es decirle, mire, la Biblia dice que esto no es alimento y con eso lo vas a ganar más porque lo vas a instruir. Así que si yo voy a una casa y me ofrecen un pedazo de chicharrón que es de puerco y me están diciendo que es chicharrón de puerco y yo sé que Levíticos 11 dice que no debo comer el cerdo, pero para ganarme a la persona que me ofreció yo me lo voy a comer, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy o no estoy violando la voluntad de Dios para mi salud? No te estoy diciendo que sea un pecado. Mira, no confunda una cosa con la otra. Nadie ha dicho que la salvación tiene que ver con comida y bebida. No. No confunda eso. Segundo, suficiencia de Cristo. Aquí es donde viene la partecita buena. Al resistir la tentación de convertir piedras en pan, Jesús nos enseña que nuestra vida no se sostiene solo por lo natural, sino por la comunión constante con Dios. Comunión. Alguien me preguntó en la iglesia el sábado pasado cómo yo sé que Dios quiere que yo haga tal cosa.
Y yo le respondí, ¿cómo tú sabes que tu mamá quiere que hagas tal cosa? Ah, porque yo conozco la voz de mi mamá. Bueno, entonces, si tu mamá te dice, puedes ir al centro comercial a comprarme los medicamentos, tú vas y lo compras. Pero si otra voz que no es tu mamá te dice que vayas al centro a comprarle los medicamentos, tú vas a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque no identificas la persona que te está hablando. Si yo estoy escuchando que Dios me está diciendo, levántate y ve y dale de comer a ese señor que está enfrente de tu casa pidiendo comida, y yo reconozco que es la voz de Dios, yo voy, pero si yo tengo una voz que me dice, hay un señor pidiendo comida en la puerta de tu casa, pero no lo atiendas, yo no lo atiendo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que es la voz de Dios. Pero si reconozco que el que me está diciendo que no la atienda no es la voz de Dios, ¿qué yo hago? Verifico y le pregunto a Dios. Hay cosas buenas que tú tienes que hacer, que tienes que preguntarle a Dios. No porque las cosas son buenas tienes que hacerlas. Necesitas preguntarle a Dios para ver si Dios está de acuerdo contigo, porque muchas veces tratando de hacer el bien interferimos en los planes de Dios para esa persona. Pregunto, ¿no trató Sara de ayudar a Dios cuando le recomendó a su esposo, a Abraham, qué esposo más bien mandado, que se acostara con su sirvienta? Porque así se cumplía la promesa de Dios. ¿Pensó Sara que era bueno hacerlo? No tratemos de ayudar a Dios. No todo el que está pasando problemas necesita que tú corras a ayudarlo. Hay que preguntarle a Dios si Él quiere que tú lo ayudes. ¿Estás claro? Muchas veces Dios está trabajando con la persona y está permitiendo que Él pase por el sufrimiento por el que está pasando para darle una lección. Pero llega a usted de buena gente e interfiere con los planes de Dios. Esto nos invita a poner a Cristo como centro de nuestra vida. Bien, se me acabó el tiempo, sí. Vamos rapidito para terminar. Pero ahora tengo el camión de la basura aquí haciendo bulla. A ver, déjeme saludar. ¿A quién saludo? A César Mejía. Gracias, César, por la bendición. Dice César Mejía, Dios lo bendiga, hermano. Gracias, muchas gracias, César Mejía. ¿Quién más quiere que lo salude? Ya saludé a Yupi. Yupi está usando el celular de la mamá. La mamá de Yupi es Morita. Muy bien, gracias, gracias. Ya el camión de la basura se fue. Vamos entonces, Jesús como ejemplo pleno, perfecto. Exaltar a Jesús es seguir su ejemplo de fidelidad y obediencia. En cada situación, Él exaltó al Padre a través de su total dependencia en la palabra, recordando que debemos vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Te acuerdas de 1 Corintios? Pues si coméis o bebéis, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Aplicación práctica. Adoración reverente. La visión de Isaías nos motiva a dedicar tiempo de calidad en oración y adoración, reconociendo la santidad de Jesús. Podemos hacerlo exaltándolo con cánticos, lectura bíblica y obediencia diaria, sobre todo la obediencia diaria. Segundo, dependencia de la palabra de Dios. En nuestra aplicación práctica tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El diablo le pide a Jesús que convierta la piedra en pan. Y Jesús le responde: viejo, si no solo de pan vive el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús en Mateo 4:4, debemos profundizar nuestro estilo de estudio de las Escrituras
profundizar. El problema de nosotros es que nosotros queremos nadar en la Biblia. Y algunos nos ponemos snooker para medio que bucear. Dios quiere que nos pongamos su traje de buceo, su armadura, su traje de buceo y profundicemos en las escrituras. Tengo mucha bulla en el fondo. Vamos a esperar un segundo que el camión de la basura termine. No voy a pelear con él. Me quedo sin garganta si peleo con el camión de la basura. Bien. Se fueron todos. Me dejaron solo. Ni modo. Tengo al camión de la basura conmigo. Bien, vamos a terminar. Decíamos, siguiendo el ejemplo de Jesús en Mateo 4:4, debemos profundizar nuestro estudio de las Escrituras y confiar en sus promesas como el sustento esencial para nuestras almas. Este es el video 157 de la serie El Maratón Bíblico. Sí, el Maratón Bíblico. Video 157, versión matutina. Video 157, versión matutina. ¿Sí? Video 157, versión matutina. Sí, déjalo así. Ok. Citamos en el video 157, versión matutina. La versión matutina tiene 4 partes: el estudio de la Biblia, el estudio del conflicto de los siglos, el devocional y la escuela sabática para nuevos creyentes. Eso es lo que estamos haciendo. Ya se fue la basura, gloria a Dios. Bien, podemos seguir. Dependencia en la palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús en Mateo 4:4, debemos profundizar nuestro estudio de las Escrituras y confiar en sus promesas como el sustento esencial para nuestras almas. Compartir su gloria. Esta parte es muy, muy importante. Tenemos que aprender a compartir su gloria. Exaltar a Jesús también implica compartir su evangelio, reflejando su carácter en nuestras vidas y proclamando que Él es el Salvador del mundo. No te puedes quedar con lo que has aprendido. Reflexión final. Exaltar a Jesús es más que un acto puntual. Es una actitud de vida que reconoce su gloria, santidad y suficiencia en todo. Isaías 6:1-5 nos llama a adorarlo como Rey exaltado, mientras que Mateo 4:4
nos invita a vivir conforme a su palabra. Al hacer esto, le damos la gloria que merece y encontramos nuestra plenitud en Él. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos estudiar estos 3 temas que hemos visto en la mañana de hoy. Oramos, buen Dios, para que los mismos nos puedan ayudar a crecer en espíritu y en verdad. Perdona nuestros errores y nuestras faltas y permite, oh Padre Santo, que podamos seguir sirviéndote. Por Jesús. Queremos orar por los que están conectados, por los que han pasado por aquí. Sabemos que, Señor, el número ha sido bastante grande. Oramos por ellos. Por el niño Yupi, que usando el celular de su mamá se ocupa en escuchar palabra de Dios. Por César Mejía, que nos regaló una bendición. Oramos, buen Dios, por cada uno de los que estuvieron con nosotros, como fue Carlos Girón, por Amalia Solís, por Sony Tinca, por Isidro Romero y por algunos que no podemos leer sus nombres, pero oramos por ellos también. Por Jesús. Amén. El Señor les bendiga y los guarde y nos vemos en 2 horas con la sección vespertina. Bendiciones. Recuerda, se me olvidaba el lema. Recuerda, gracias hermana Nora Santos. Se me olvidaba el lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pasen muy bien. Nos vemos en 2 horas con la versión vespertina. Bendiciones. Chao. Ahora sí. Nos vamos.